estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. ¿Cómo están, hermanos? Muy buenos días. Qué bueno poder alabar a nuestro Dios. Qué bueno que también podamos reunirnos en casa como familia para escuchar también la palabra de nuestro Dios. Queremos darle la bienvenida a todos los que nos están sintonizando a través de nuestros canales de Facebook y del YouTube de nuestra Iglesia Bíblica Cristiana del Corregidor. Vamos a orar y pedir que Dios nos bendiga en esta oportunidad. Padre, gracias te damos, porque tu pueblo, Señor, se reúne para cantarte, para alabarte, para escuchar tu palabra. Te pedimos, por favor, que nos bendigas, Señor, con tu presencia. Que seas tú mismo hablando a nuestro corazón. Que tú mismo evalúes, mires nuestro corazón, Señor, y nos hables de acuerdo a nuestra propia necesidad. Gracias te damos, bendito Dios, porque nos permites rendirte a ti el culto
y la adoración que te mereces. Te adoramos, Señor, en donde nos encontramos, porque tu palabra dice que te adoremos en espíritu y en verdad. Gracias, Padre Celestial. Gracias por estos tiempos maravillosos que nos permites pasar en familia escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Preste atención, queridos hermanos, a los anuncios que tenemos a continuación. Muy buenos días, amada iglesia. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, prestemos atención a los siguientes anuncios. Seguimos con nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 7 de la mañana en Acerquémonos al Trono de la Gracia. E inmediatamente después, un tiempo de oración por Zoom. El link para este tiempo lo estaremos posteando en los comentarios de nuestras transmisiones de Facebook y YouTube. Sigamos participando de nuestras ofrendas y nuestras ofrendas de amor y solidaridad. Recuerden que puedes hacer tu donación a los números de cuenta que se encuentran posteados en nuestra página de Facebook. Ayúdanos a poder ayudar a los más necesitados. El Ministerio de Niños Jesus Kids sigue subiendo sus devocionales todas las semanas. Puedes verlos en sus redes sociales de Facebook e Instagram. Y así también no te pierdas todos los domingos a las 10:30 de la mañana una aventura en cuarentena. Una transmisión especialmente pensada para los más pequeños en casa. Así que ya lo sabes, todos los domingos a las 10:30 de la mañana por las redes sociales de nuestra iglesia. Los sábados a las 7 de la mañana seguimos teniendo nuestro tiempo de oración, perseveremos unánimes en oración. No te pierdas de estos tiempos, todos los sábados a las 7 de la mañana, vía Zoom. El link para esta reunión le estaremos posteando un día antes en nuestras redes sociales. El Ministerio de Varones está anunciando su reapertura de reuniones este lunes 25 de enero a las 8:30 de la noche. A través de las redes sociales de nuestra iglesia. No te pierdas de estos temas pensados para hombres valientes. Te esperamos. Las mujeres de nuestra iglesia siguen teniendo su serie Viviendo en el Gozo del Señor, todos los martes a las 8 de la noche vía Zoom. Si deseas participar, solamente revisa nuestras redes sociales en Facebook y las redes sociales del Ministerio de Mujeres de la IBC del Corregidor. Allí estará posteando el ID y la contraseña de la reunión. No te lo pierdas, los martes a las 8 de la noche. Un anuncio especial para todos nuestros líderes y servidores. Del 28 al 31 de enero estaremos celebrando nuestro primer congreso de liderazgo. La importancia del discipulado generacional. Tendremos talleres y plenarias con diferentes temas enfocados en el liderazgo y el discipulado. Así que tú, si eres líder, ministro o pastor de nuestra iglesia, no te puedes perder de este congreso. Ya lo sabes, del 28 al 31 de enero a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra plataforma de Zoom. No te lo pierdas. Y esos son todos los anuncios que tenemos por el día de hoy. Por favor, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y plataformas virtuales. Muchas gracias por tu atención. Sigamos con nuestro domingo de adoración. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nada
su amor. Venció la muerte con poder, el Rey de Reyes es, no hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono contestará. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Jesús. No hay otro nombre igual. Con tu poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, oh Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, oh Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, y ante su trono contestará. No hay otro nombre igual, 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 Jesús. Hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no, Jesús. Amados hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno reencontrarnos una vez más en un domingo de adoración para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Mi deseo en esta mañana es que todos podamos salir bendecidos con lo que Dios tiene que decirnos en este tiempo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme
a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor su dirección en este tiempo. Acompáñenme en oración. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios maravilloso y porque nos das, Señor, el privilegio de acercarnos en este momento a abrir tu palabra y poder escuchar, Señor, tu mensaje. Queremos rogarte, Señor, que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones, nos recuerde, Señor, lo que ya hemos aprendido, nos enseñe algo nuevo y ministra, Señor, nuestras vidas en este tiempo con tu palabra. Gracias, Señor, te exaltamos y te alabamos y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos administradores de la gracia de Dios. Cuando Pedro escribe esta carta a la iglesia, el mundo en el que vivían era un mundo de pensamiento greco-romano. El pensamiento greco-romano muy dado al placer, al hedonismo, muy parecido a los tiempos actuales. Ellos tenían en ese tiempo celebraciones que supuestamente eran religiosas, pero que tenían un sincretismo porque además de supuestamente ser religiosas, se combinaban con el paganismo y estas fiestas y estas costumbres y celebraciones traían consigo desenfreno, orgías, borracheras, fiestas largas, donde había mucho descontrol. Se sabe que en las fiestas grecorromanas, por ejemplo, los hombres buscaban a las esclavas, a las siervas y también a los jóvenes, y había una bisexualidad tremenda, mucha inmoralidad. Era obvio que los cristianos y los judíos de ese tiempo no participaban de esto, aunque la sociedad lo consideraba normal. No es como que en la sociedad decían, esa es una fiesta de un antro de perdición. No, era normal esto. Y la sociedad lo consideraba bueno, no lo consideraba malo. Pero los cristianos y los judíos sí consideraban todo esto, en base a la palabra de Dios, algo inmoral, algo con lo que ellos no participaban. Y entonces, por eso es que la sociedad los atacaba a ellos y les decía que eran antisociales, que eran enemigos de la sociedad, etcétera, etcétera, y constantemente eran calumniados. El apóstol Pedro tenía que enseñarle a la iglesia cómo debía ser su forma de pensar ante la sociedad que aprobaba lo malo y ante la acusación que había de ellos a los cristianos y también al cristiano judío. Pedro les dice entonces que ellos tenían que ser buenos administradores de la gracia de Dios. Ellos también tenían que aprender a vivir y a manejar su fe en estos tiempos donde lo malo era normal y que por hacer lo bueno se era ultrajado. Entonces Pedro les dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. En primer lugar, la Biblia nos dice y le dice a los cristianos, ármate con la mente de Cristo. Ármate con la mente de Cristo. ¿Qué significaba esto? Esta palabra armarse es la misma que se usa en Efesios 6 que Pablo usó para armarse de la armadura espiritual, equiparse. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo padeció en la carne. Él dejó todo para hacerse hombre. Y siendo hombre se hizo siervo y fue a la cruz. Y Él cargó en su cuerpo todo nuestro pecado. Él sufrió en la carne, Él padeció en la carne. Ahora, el creyente, el cristiano que ama al Señor, que ama a Jesucristo, que Jesucristo es su Señor y su Salvador, entiende que Él hizo tremendo sacrificio por nosotros, por amor. Y nosotros por amor a Él, a su obra, a Dios, al Padre, padecemos en nuestra carne. Tal vez no necesariamente somos crucificados como el Señor, pero espiritualmente hablando el Señor Jesús dijo algo muy parecido,
que teníamos que aprender a crucificar esta carne. Y eso significa padecer en la carne. Porque, amados, todos los días tenemos que batallar con nuestra carne y a veces uno lucha, batalla, de batallas muy fuertes contra la tentación, batallas muy fuertes contra lo que la carne quiere hacer, pero nosotros decimos, no, no lo voy a hacer, y padecemos y muchas veces somos objeto de burla, de humillación, o muchas veces por no buscar lo fácil, sino que realmente resistimos y buscamos el ayuno, padecemos en nuestra carne. Jesús lo dijo muy claro en Marcos 8:34 y dijo, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amados, el cristianismo tiene como base esto. Seguir a Jesús es negarme a mí mismo. La lucha que usted y yo vamos a tener diariamente es negarnos a nosotros mismos. Y eso va a implicar tomar la cruz y por eso seguir a Jesús. Lamentablemente hoy en día en muchas iglesias y muchos grupos, etcétera, etcétera, no se predica esto, sino que se quiere seguir a Jesús, pero sin negarse a uno mismo, sin ser confrontado con el pecado, sin asumir la cruz y tomar la cruz, que significa decir no a la maldad. Y por eso hay muchas iglesias light, por eso hay muchos grupos light, donde ¿qué hacen? Te hacen sentir bien, te hablan cosas bonitas, no te confrontan con el pecado, porque si lo hacen, se van a ir y vamos a perder gente. Amados, la Biblia, y ya lo dije en un momento, la Biblia es un espejo, la Biblia es una espada, y la palabra de Dios es contundente y siempre nos va a confrontar con el pecado. Y Pedro le dice a la iglesia que es necesario tener la mente de Cristo, que así como Él padeció en la carne, nosotros también vamos a tener que hacerlo. Y no va a ser fácil, amados. No será fácil padecer en la carne, nunca lo fue, ni lo será. He conversado con personas que piensan que porque batallan con la carne no son salvos, pero no es así. El hecho de batallar justamente muestra su señal de conversión. Es interesante que Pedro diga, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Otra traducción dice lo siguiente, pues quien sufre físicamente da a entender que ha abandonado el pecado. Esto es interesante porque cuando uno sufre por el pecado es señal de que justamente lo ha dejado. Es decir, el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Cuando el pecado nos dominaba, entonces nosotros nos gustábamos en él. Nosotros buscábamos el pecado. Por ahí alguien dijo, no, uno despertaba y dice, ¿qué hay de nuevo para pecar? Pero estando en Cristo, ya no. Estando en Cristo uno lucha contra Él. Y eso significa, según Pedro, que ya no estamos en Él, que hemos dejado el pecado, terminó con el pecado. Y es que el pecado, teológicamente hablando, ya no tiene una influencia, una acusación judicial contra nosotros. Nada judicialmente tiene ya para nosotros, porque en Cristo somos libres de Él. Ya no somos esclavos, ya no lo amamos, lo repudiamos y por eso luchamos contra Él. Y nuestra carne quiere, nuestro espíritu no. Y esa batalla, amados, es tener la mente de Cristo. Si tú estás batallando hoy en día con el pecado, es porque tienes la mente de Cristo y es porque no quieres andar en la maldad, sino quieres andar en santidad. Y yo te felicito cuando tú batallas contra el pecado. Sigue así. Yo te animo a que sigas luchando, a que sigas padeciendo en la carne, porque eso es señal de conversión. Jesús dijo en Juan 8, del 34 al 36, de cierto os digo, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amados, cuando Cristo venga, nuestro cuerpo será transformado y nunca más volveremos a batallar contra el pecado. Pero el Hijo nos ha libertado de la esclavitud de Él. Hoy, cuando tú recibiste a Jesucristo, cuando tú creíste en Él, Él te hizo libre. Y por eso ahora, ese pecado que te quiere seducir, tú lo rechazas y batallas contra Él. Esa batalla contra Él es muestra de tu libertad contra el pecado, que lo has dejado, que ya no lo amas,
que ya no vives cegado por él, sino que tus ojos han sido abiertos y ahora tú lo repudias y buscas la santidad en Dios. Y por eso dice entonces que cuando uno tiene la mente de Cristo, cuando uno se arma de la mente de Cristo, entiende que tiene que padecer en la carne, y cuando ha padecido es porque ha terminado con el pecado, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias, sino conforme a la voluntad de Dios. Cuando te convertiste a Jesucristo, ya no quisiste vivir más igual, ya no quisiste darte ese gusto, sino que ahora dices, a partir de ahora, hasta que Cristo venga o hasta que el Señor me lleve, yo voy a vivir una vida tratando de hacer la voluntad de Dios. A partir de ahora no voy a vivir para el pecado, sino para la gloria de Dios. Y por eso usted escucha estos cultos, por eso usted participa de los devocionales, por eso usted va a un grupo de crecimiento, etcétera, etcétera, porque usted busca agradar a Dios, busca hacer la voluntad de Dios. Entonces, eso, amados, eso que la iglesia te da, estos grupos que la iglesia te provee, estos tiempos que la iglesia te ofrece para que tú busques a Dios, son importantes y son parte de ponerse y armarse de la mente de Cristo. Padecer en la carne, dejar el pecado y vivir haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Tantas cosas que pueden significar hacer la voluntad de Dios. Te leo algunos versículos, algunos de los tantos que significan hacer la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3, por ejemplo, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación para que os apartéis de toda fornicación. Santificarnos, por ejemplo, es la voluntad de Dios. Ahí nomás, en 1 Tesalonicenses 5:18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ser agradecidos. Gracias, Señor. Gracias aún por las pruebas, aún por las dificultades, por las bendiciones, por todo lo que tú me das, por la familia, por la casa, etcétera. Por todo. Gracias, Señor. Ser agradecidos en todo, dar gracias en todo, es la voluntad de Dios. Primera de Pedro 2:15, por ejemplo, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos. La voluntad de Dios es que yo, haciendo su voluntad, glorificándole, haciendo lo bueno, lo que dice la palabra, mi testimonio, cierre la boca de aquellos que quieren atacar al Evangelio. Dese cuenta, cuando uno no hace la voluntad de Dios, más bien, ¿qué hacemos? Hacemos que el incrédulo hable contra Dios, por la hipocresía, por la religiosidad, etc. Pero cuando uno hace la voluntad de Dios, más bien, cerramos la boca de la gente que quiere hacer daño, de los hombres insensatos que acusan sin entender. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Estos pasajes nos muestran entonces, por ejemplo, a primera de Juan 2, 17, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí refuerza un poco este concepto. Hacer la voluntad de Dios nos lleva a la bendición, nos lleva hemos alcanzado la vida eterna, y por eso es que el que tiene vida eterna hace la voluntad de Dios. Entonces, amados, esto es muy importante. Ármate con la mente de Cristo, que significa padecer en la carne, dejar el pecado y vivir haciendo la voluntad de Dios. En segundo lugar, deja el pasado o deja en el pasado las cosas del mundo. Deja en el pasado las cosas del mundo. Dice Pedro aquí en el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que dejar, amados, en el pasado las cosas del mundo. Muchas veces cuando hemos llegado a Cristo, hemos jalado cosas, costumbres, hábitos. Y estas cosas, mis amados, no nos ayudan a ser administradores de la gracia del Señor. No nos ayudan a vivir una sociedad difícil, ni a los cristianos del tiempo de Pedro, ni a nosotros hoy en día. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Cuando nosotros estábamos en el mundo, ¿qué hacíamos cuando éramos creyentes? Buscábamos
la aprobación de los que no conocían a Dios. ¿Quién les habla cuando estaba en el colegio, por ejemplo? Yo cuando estaba en el colegio yo no era cristiano todavía. Y yo tenía mi mancha, mi grupo, ¿verdad? Y a pesar de que yo no era el líder, yo era el que los hacía reír, recuerdo. Lamentablemente hoy digo con vergüenza, yo era el que contaba los chistes y muchas veces chistes rojos para ganarme la aprobación de ellos. Nuevamente, yo no era el líder, pero era el que los hacía reír y muchas veces hice cosas que hoy en día me avergüenza decir con tal de ganar su aprobación. Pero una vez que uno está en Cristo, ya no busca agradarles, ya no agradamos a los gentiles, ya no agradamos a los incrédulos. Ya los cristianos del tiempo de Pedro ya no tenían por qué estar buscando la aprobación de la sociedad, participando de las cosas que ellos hacían. Pero muchas veces aún nos ha quedado eso a nosotros, a los creyentes. Quieres agradar al incrédulo y usas la ruta incorrecta, cuando debe ser el buen testimonio, cuando debe ser el amor del Señor, la transparencia, la verdad, la responsabilidad, etcétera, lo que gane o que impacte la vida del incrédulo. Pero muchas veces no hemos hecho así y hemos hecho la ruta equivocada. No busques agradar la aprobación de los que no conocen a Dios, porque eso fue lo que antes hacíamos. Jesús dijo en Juan 15, 18 y 19, miren, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Quiero que noten algo. La sociedad del tiempo de Pedro no los quería los cristianos porque no participaban de sus fiestas, porque no eran parte de sus celebraciones y de su paganismo y de su inmoralidad. Pero según los escritos, nadie podía quejarse o podía decir que los cristianos eran malos, personas malas en la sociedad. Todo lo contrario, tenían buen testimonio. Pero el no participar de las celebraciones les ganó la desaprobación de la sociedad. Y actualmente puede pasar lo mismo. Puede ser que tú seas un gran trabajador, puede ser que tú seas un gran vecino, etcétera, etcétera, un buen familiar. Pero porque no participas de las fiestas, muchas veces te atacan, te ultrajan y te desprecian. O nos dicen que somos egoístas, qué sé yo, tal como los cristianos de ese tiempo. Pero amados, que sea por eso, por hacer el bien, pero nunca que un cristiano lo acuse por hacer lo malo. Tengamos mucho cuidado de que no sea que nos ataquen por irresponsables, por intolerantes, renegones, etcétera, etcétera, sino que sea realmente porque simplemente somos buenas personas en Cristo, somos hijos de Dios que reflejamos la luz del Señor, pero que por no participar del pecado, por no participar del pecado, por hacer lo bueno, que por eso nos ultrajen, está bien. Así que no busque agradar a los pecadores, dejen en el pasado esas cosas. Y obviamente, amados, no debemos practicar las costumbres que ellos hacen. Acá hay una lista fuerte, ¿no? Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, etcétera, etcétera. Cosas que a veces uno, por compromiso, por no quedar mal, podría uno estar cediendo y eso puede significar una caída o puede estar significando algo perjudicial para mi vida, para mi familia o incluso el testimonio que yo pueda dar. A los cristianos de ese tiempo los acusaban de orgullosos, de hipócritas, de que ellos cometían crímenes secretos, es decir, tenían que calumniarlos porque sus vidas realmente eran puras. Nosotros, amados, hemos renunciado a las cosas del mundo, hemos dejado, por eso dice 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Tengamos mucho cuidado que ya siendo creyentes, todavía estemos coqueteando con estas cosas, amados, porque créame, en una medida mayor o menor nos hace daño, nos perjudica, nos lastima. Entiendo que cuando uno realmente es creyente, ha renunciado a eso totalmente, sí, lo ha hecho, pero muchas veces la carne todavía, dado el tiempo que estuvimos anteriormente, quiere todavía y va a ser una batalla
Entonces en mi mente yo tengo, esto quedó en el pasado. Yo ya no soy así. Yo ya no voy a agradar a los pecadores y ya no voy a practicar lo que ellos practican. Tengamos mucho cuidado porque esto, amados, incluso se da hasta en la forma de hablar. A veces, lamentablemente, en un momento lo compartí en un devocional, he visto que creyentes de muchos años, supuestamente maduros, a veces aprovechan reuniones para hablar en doble sentido, para hacer cosas que no deben. Y yo les confieso, amados, que alguna vez en mi vida lo he hecho. Yo mismo pensando que porque uno es maduro en la fe, uno hizo bromas, habló de esta manera, habló de la otra. Y yo como pastor muchas veces he sido de tropiezo. He sido de tropiezo para personas y me lo han dicho. No debiste haber hecho eso. Y he tenido que humillarme y decir, bueno, perdónenme porque mi comportamiento ha sido de tropiezo. Entonces tengamos mucho cuidado, amados. Lamentablemente a veces en reuniones de gente supuestamente madura dicen que hablar con madurez es hablar en doble sentido o hablar cosas que no son. Y esa es la sabiduría del mundo, mis amados. No caigamos en ese error. Tenemos que aprender a practicar lo contrario. La vida de santidad, aún en nuestras conversaciones, para que toda palabra que salga de nuestra boca sea la necesaria para la edificación de los oyentes, como dice el apóstol en su carta a los Efesios. Dice Pedro, entonces, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es cierto, nuevamente, puede ser que yo sea una persona que refleje el amor de Cristo, pero por lo que no participo de sus filosofías y sus fiestas, ellos nos van a ultrajar. Y es interesante, amados, porque la palabra ultrajar aquí, que usa Pedro en el griego, es la palabra blasfemeo, es decir, blasfemar. Acá hay un eufemismo, es decir, nos van a hablar impíamente, nos van a atacar, van a usar blasfemias contra nosotros. O sea, va a llegar el momento donde nos van a insultar, amados, solo por no participar de paganismo o de celebraciones. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Qué significa soportar el ultraje del mundo? Jesús nos los dijo en Mateo 5:44. Dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si tú, amado oyente que me estás viendo en esta hora, estás siendo ultrajado, están blasfemando contra ti, te están persiguiendo, porque tú reflejas el amor de Dios, quieres hacer lo correcto y por no participar de lo malo, te tratan mal, ora por estas personas. Señor, te pido, dile, Señor, te pido por este jefe, por estos vecinos, por estos compañeros. Señor, oro por ellos para que tú, Señor, estés con ellos, para que tú, Señor, estés tocando sus corazones. Yo recuerdo a un amigo que era futbolista profesional, jugó en el Melgar y jugó en otros equipos, y él me contaba cómo había algunos compañeros, no voy a decir nombres ni apellidos, se burlaban de su fe, se burlaban de él, decía fulano de tal, me decía, se burla mucho de mí, pero otros más bien me apoyan y también tienen una fe tremenda, me decía. Yo esto ya hace muchos años, no es la generación de ahora. Y él me compartía como futbolista, cómo él muchas veces batallaba, pero él siempre daba testimonio de Jesucristo. Así que ora por aquellos que te están haciendo daño. Ora por aquellos que hablan contra ti. Sopórtalos. A los cristianos del tiempo de Pedro hablaron contra ellos impíamente, los calumniaban. ¿Cómo respondían ellos? Jesús dijo que había que orar por ellos. Pero finalmente nosotros, al tener la mente de Cristo y al dejar las cosas en el pasado, si bien nos va a cargar a nosotros problemas, ataques, dice la Biblia, pero a ellos, versículo 5, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. En tercer lugar, espera el juicio y la redención de Dios. Espera el juicio y la redención de Dios. Amados, toda injusticia que se cometa en este mundo, algún día el Señor hará justicia. Cualquier cosa que haya pasado aquí,
de la más pequeña a la más grande, Dios hará justicia. La Biblia dice en Judas, versículo 15, recuerda que Judas no tiene más que un capítulo, entonces Judas 15 dice, en la carta de Judas, no Iscariote, sino el hermano del Señor, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El Señor va a hacer juicio y a los impíos los va a enjuiciar por sus obras impías. Pero también el Señor va a dar salvación a aquellos que creyeron en Él, a aquellos que se les predicó la palabra y aquellos que oyeron el mensaje de salvación y creyeron en Él. El Señor los va a redimir, los va a salvar. Esos somos nosotros. Y dice la palabra en Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amado oyente, ¿quién eres tú? ¿En qué grupo estás? ¿Eres de los que están esperando la redención del Señor? Amén, Señor, ven pronto, ya quiero irme contigo, ya quiero ver el reino, Señor, ya quiero reinar contigo por la eternidad. ¿O eres de los que dicen, no, Dios no puede venir ahora, Dios no puede venir porque no estoy listo, Dios no puede hacer porque voy a ser enjuiciado? ¿En qué grupo estás tú, amado oyente? Bueno, si tú eres un hijo de Dios y tú quieres ser un buen administrador de la gracia de Dios, entonces ármate con la mente de Cristo. ¿Qué significa? Padecer en la carne, dejar el pecado, vivir haciendo la voluntad de Dios. Segundo lugar, deja el pasado, deja las cosas del mundo en el pasado. Ahora nosotros queremos amar al Señor y agradar a Cristo y soportar el ultraje del mundo. Y en tercer lugar, nosotros esperamos la redención del Señor con gozo. Pero también, lamentablemente también sabemos que el Señor vendrá a enjuiciar y a hacer justicia a todos aquellos que le rechazaron y a todos aquellos que no buscaron y no creyeron en su nombre. Iglesia del Señor, Iglesia IBC El Corregidor, hoy vivimos tiempos difíciles. Esto de la pandemia parece que ha recrudecido. En 3 meses se ha alcanzado más muertes que en lo que 6 meses al inicio. La segunda ola comenzó. Y aún así, parece ser que no vemos que la gente se arrepienta, no vemos que los pecadores vengan a Cristo. Oremos mucho, tiempos difíciles. Iglesia del Señor, es tiempo de consagrarnos. Es tiempo de pensar como el Señor, soportar con paciencia, soportar el ultraje. Pero esperamos que el Señor va a glorificarse, esperamos que el Señor va a obrar con poder. Esperamos en Cristo en una sociedad difícil. Oremos mucho por nuestro país. Oremos mucho por nuestra sociedad. Consagremos nuestras vidas a Él y hagamos su voluntad en todo tiempo y en todo instante. Si usted que nos está viendo es una persona que se ha alejado del Señor, yo le invito en esta mañana a venir a Cristo, a reconciliarse con Él, a decir, Señor, me he estado equivocando, he estado pensando de manera diferente, necesito tu presencia. Si usted que nos está viendo es primera vez, Cristo le está invitando hoy a venir a sus pies. Cristo le está invitando a entregar su vida a Él. Y por eso es que vamos a orar y vamos a entregarnos a Él para que Él sea quien nos ministre y tome nuestras vidas en este tiempo. Acompáñame en oración. Señor, en esta hora te damos gracias porque tú eres un Dios poderoso y tú estás en este momento escuchando nuestra oración. Y usted que nos está viendo, amado amigo, hermano, dile, Señor, ahí en tu casa, en donde estás viendo, Señor, perdóname. Dile así al Señor, perdóname, Señor. Perdóname cuando me he dejado seducir por el mundo. Perdóname, Señor, cuando no he querido padecer en la carne. Perdóname, oh Dios. Perdona porque a veces he tenido, Señor, miedo al juicio y no he estado esperando la redención. Oh Señor,
Perdóname cuando he cedido a las cosas del mundo. Perdóname cuando estando en Cristo, estando en ti, Señor, he retrocedido. Perdóname, Padre. Dile ahí en tu lugar: Señor, hoy nuevamente me consagro a ti. Señor, hoy te entrego mi vida una vez más. Hoy, Señor, te entrego todo pecado, todo aquello que me estaba destruyendo. Señor, hoy lo entrego a ti. Señor, te entrego mis pecados y en el nombre de Jesús, Señor, quiero ser libre de toda atadura, de todo aquello, Señor, que me jala para el mal. Perdóname, Dios. Hoy soy libre en tu presencia, porque si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Hoy, Señor, declaramos libertad y creemos, Señor, que tú vas a cambiar nuestra mente, nuestro corazón. Restáuranos, Señor. Límpianos, Padre. Hoy te pido, Dios, que tomes mi vida, me santifiques y me ayudes, Señor, con valor a afrontar los ultrajes de este mundo. Señor, hoy ruego por tu iglesia y te pido, bendito Señor, que tu amor sea sobre nosotros, tu fortaleza y tu poder. Ayúdanos, Señor, a vivir en un tiempo difícil, en una sociedad difícil, pero a hacer luz para los que no te conocen. Señor, y a quienes por primera vez nos están viendo, te pido, toque sus corazones, toque sus vidas, Señor, y ellos te amen, ellos te busquen en todo tiempo y en todo instante. Gracias, Señor, la gloria y la honra sean para ti, y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por su palabra en esta tarde. Gracias al Señor. Gracias, Pastor Samuel, también porque Dios lo usa a predicar la palabra del Señor. Queremos anunciar, esta noche tenemos en la transmisión del programa del Ministerio Juntos, ¿no?, el tema: en los problemas necesitamos esperanza. El Pastor M. Grande estará invitado esta noche para poder compartir con nosotros la palabra del Señor y responder también las preguntas correspondientes. Queridos hermanos, ¿no?, que tengan ustedes una linda semana. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, y quiero citar a Pedro, ¿no?, allí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Que Dios los bendiga, que tengan una linda semana.